Hola de nuevo, hoy estamos a 12 de febrero del 2023 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo han quedado los mercados esta semana. Bien, dos cosas importantes, una que ya ha pasado, ¿vale? Una de las cosas importantes que ha pasado durante esta pasada semana fue que, como saben, ahora se ha puesto de moda pues todo el tema del chat inteligente o inteligencia artificial y Google pues por no evidentemente por no quedarse atrás, que seguramente no se va a quedar, pues inauguraron pues un chat que se llama BART, ¿vale? Y este chat pues tuvo un fallo bastante grave. Y esto, pues evidentemente el mercado no lo perdonó, ¿de acuerdo? Si quieres estar en el número uno no puedes tener fallos, esto es así, ¿vale? Ah, y bueno, pues se ve que le preguntaron algo y contestó pues una respuesta que a la gente no le gustó, básicamente, y esto castigó mucho a la cotización de Google, ¿vale? Ah, Vamos a ver el gráfico, fijaros la caída que tuvo, ¿vale? Pasó de 108 dólares a 95. Fijaros que en 2 días, pues prácticamente aquí cayó un 4%, un 5% prácticamente, un 7%. Y aquí el viernes, esto fue el miércoles, jueves y viernes, fijaros que acabó cayendo también un 0,63. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, es normal. Yo creo que es bastante normal. Si quieres ser el número uno, pues tienes que estar a la altura. Si no, al mínimo fallo, pues te cascan, ¿no? Pues es lo que básicamente pasó. Y fijaros que esto, mm, con el peso que tiene el mercado, pues Google, pues también acabó perjudicando un poco pues a los índices americanos. Esto no es todo, evidentemente, simplemente es una anécdota, pero evidentemente pues Google pondrá mucho en el mercado y veréis pues que por ejemplo con el Nasdaq pues también lo castigó bastante. Esto es uno de los puntos importantes que ha pasado durante esta última semana, aparte de otros evidentemente, pero uh, es un punto a tener en cuenta. Bien, dicho esto, nos vamos al gráfico como habíamos comentado, habíamos empezado con el gráfico del SP500 y vemos que después de alcanzar este nivel del 50% de retroceso de Fibonacci, pues le está costando bastante, ¿vale? Hay que tener en cuenta pues que ya rompimos la directriz bajista de más largo plazo, entonces estamos atacando una zona muy muy importante donde muchos especuladores o gente interesada en el mercado, pues estaba como en expectativa a ver si finalmente se acababa pasando la zona de los 4.200. Acordaros que ya lo habíamos comentado en algún vídeo anterior. Llegados a esta zona y viendo que el mercado no consigue pasar, ¿qué podemos esperar? Pues bueno, básicamente yo creo que durante esta próxima semana vamos a tener la clave, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque se publica el dato de IPC, ¿de acuerdo? Entonces, la expectativa no es que sea muy buena, ¿de acuerdo? Algunos analistas creen, y bastantes, ¿vale? Creen que va a salir peor de lo esperado, ¿de acuerdo? Bueno, peor de lo esperado me refiero para el mercado, ¿de acuerdo? O sea que va a salir, fijaros, la previsión es del 6,2%, ¿vale? Se espera que caiga por debajo del 6,5% del anterior. Entonces, si quedase entre 6,2% o 6,3% o dentro de estos niveles, ¿vale? De entre el 6,2 o 6,5 o por debajo de este 6,5, sería, podríamos decir, algo neutral o positivo, ¿de acuerdo? Si queda dentro de lo estimado. Pero mucho cuidado si sale por encima de este nivel, ¿de acuerdo? Del 6,5, que nos daría a entender pues que el mercado ya ha frenado esta caída, ¿vale? Del dato de inflación y esto no sería nada bueno para el mercado.
hay muchos operadores, muchos inversores que están apostando a que va a salir malo, ¿de acuerdo? O sea, que va a salir por encima de este 6,5%. Y hay muchas expectativas de que si pasa esto, evidentemente el mercado podría caer bastante, ¿de acuerdo? La clave estaría, pues bueno, en estas zonas de soporte. Ahora bien, si es al revés, ¿de acuerdo? Si sale más o menos en línea con lo esperado, pues sería más o menos un dato neutral, porque ya sería más o menos dentro de lo esperado. Pero si saliese por debajo de este nivel, el mercado podría subir muchísimo. Podríamos atacar ya zonas más importantes que tenemos por aquí y este pico incluso que tenemos en los 4.316, ¿de acuerdo? El mercado, si supera, yo creo que este nivel de los 4.200, ya daríamos por finalizada la tendencia bajista y pasaríamos a ser alcistas claramente, ¿de acuerdo? Entonces, la clave se encuentra en el dato de IPC durante esta próxima semana, ¿vale? Durante la publicación del dato de IPC el día 14, o sea, martes de esta semana, a las 14:30 hora española, ¿de acuerdo? Entonces, muy atentos a esta hora por lo que pueda pasar en el mercado, ¿de acuerdo? Es muy difícil de predecir, es prácticamente una apuesta aleatoria porque no se sabe, ¿vale? En tema de datos y todo esto, pues es bastante complicado definir algo, ¿de acuerdo? Las expectativas son las que son, pero el mercado al final va a hacer lo que él crea que tenga que hacer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en base a niveles técnicos, pues yo creo que la zona importante está más o menos en esta que tenemos por aquí. Por debajo, estos mínimos de aquí, ¿de acuerdo? Por debajo de esta zona, pues pensaríamos que podríamos entrar o en una fase de nuevo rango o una nueva fase de caídas, ¿de acuerdo? Y por encima de estos niveles, pues claramente pasaríamos alcistas de nuevo, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al gráfico del Dow Jones y fijaros también que se ha estancado el precio en esta zona, no consigue rebasarlo, ¿vale? Por lo tanto, pasa lo mismo, ¿de acuerdo? A la espera de la publicación de este dato de IPC, que yo creo que es la clave del mes y de la semana, y de quizás más adelante, ¿de acuerdo? Porque si queda más alto o más bajo, pues va a ser muy importante para el mercado, ¿de acuerdo? Y en función de este dato, pues podamos romper esta directriz o no, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí está apareciendo un hombro, cabeza, hombro, ¿de acuerdo? Nos faltaría la ruptura de la directriz, ¿vale? Que si se acaba rompiendo, pues fijaros que más o menos nos daría una proyección no muy importante alcista, pero sí que podríamos pensar en que la estructura bajista está también completamente rota, ¿de acuerdo? Fijaros que la proyección pues más o menos se iría a la zona de los 35.617 aproximadamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, interesante también la formación que estamos viendo en el Dow Jones a la expectativa de este posible dato de IPC que salga peor de lo esperado, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos, nos vamos al Nasdaq. El Nasdaq que tampoco consigue remontar. Fijaros que se ha frenado justo donde tenemos este 0,38% de retroceso de Fibonacci de toda esta caída anterior, ¿de acuerdo? Y que tampoco ha conseguido pasar durante esta última semana. Acordaros pues lo que hemos comentado al principio, básicamente la publicación de esto que pasó con la falla del chat de Google, ¿de acuerdo? De su inteligencia artificial y esto pues bueno también arrastró evidentemente el Nasdaq, ¿de acuerdo? Que fijaros pues que se llevó una caída, una sorpresa bastante importante. Ahora se está apoyando prácticamente en la zona de soporte de los 12.323 que tenemos por aquí y también quedamos a la expectativa de este posible dato malo o bueno del dato de IPC que se va a publicar este próximo martes, ¿de acuerdo? La clave evidentemente para el Nasdaq está en la zona de los 12.769 prácticamente donde tenemos estos máximos que hemos alcanzado durante este nuevo año, ¿de acuerdo? Pero aún así, fijaros que, por ejemplo, en el caso del Nasdaq,
el 50% de retroceso de Fibonacci de toda esta caída anterior lo tenemos en la zona de los 13.602, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aún le quedaría bastante recorrido para alcanzar este nivel, ¿de acuerdo? Que es, sería, o la clave, ¿vale? Para pensar que el mercado está ya en una nueva fase alcista, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a Russell, de pequeñas compañías, y vemos que también se ha estancado en estas últimas sesiones el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, también quedamos a la expectativa de este nuevo dato de IPC, ¿de acuerdo? Como veis, gran parte de los índices americanos están a la expectativa de lo que pueda pasar durante esta próxima semana. Por lo tanto, un dato muy importante que habrá que estar atentos. Y yo, mi recomendación es que esperéis a que se publique y en función a lo que se publique, pues tomemos decisiones de más largo o más corto plazo. Otra cosa es operativa intradía, pero de momento, pues yo esperaría este dato para tomar algún tipo de decisión, ¿de acuerdo? Lo que va a ser seguro va a ser que va a haber mucha volatilidad, ¿de acuerdo? Pues como decíamos, en el caso de Russell, fijaros que se ha estancado justo donde tenemos esta zona de resistencia en los 2000 aproximadamente, y donde es una zona de rango bastante estrecha que pasa entre los 1959 y 2050 aproximadamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a la expectativa con una ligera tendencia alcista. Nos vamos a Europa, vamos a ver el DAX alemán. Y fijaros que en el DAX alemán pues también se ha estancado durante estas últimas sesiones, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí está apareciendo algún tipo de vela que nos está indicando que aquí empieza a haber presión bajista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el mercado se estaría frenando un poco, y a la expectativa pues también de lo mismo, ¿de acuerdo? No me quiero hacer repetitivo, ya sé que lo estoy haciendo, pero hay que tener en cuenta que este dato se va a mirar en lupa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atentos a la publicación. De momento, pues como vemos aquí, nos dejó una estrella fugaz, prácticamente podríamos decir, ¿vale? Esta vela de aquí, que nos indica que en esta zona empieza a haber presión, como decíamos, pues bajista, ¿de acuerdo? Entonces el mercado, vamos a ver si durante estas próximas sesiones se está moviendo en este rango hasta que consiga romper esta zona de resistencia para ir a atacar ya pues próximamente los máximos de 2021, ¿vale? 21, 22, ¿de acuerdo? Que fueron estos que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? La ruptura de este nivel, pues entraríamos ya en una fase de subida libre, ¿de acuerdo? Pero fijaros que aún le queda un buen tramo, y además tenemos aquí una zona, yo creo que bastante importante de resistencia. Además, tener en cuenta pues que ha subido muchísimo, el mercado pues tiene que quizás se frena un poco en función a lo que vaya sucediendo pues a partir de esta próxima semana, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al Eurostoxx. Eurostoxx que también está intentando atacar esta zona. Fijaros que también se ha frenado un poco. Aquí también aparece otra vela, una estrella fugaz, ¿de acuerdo? Fijaros este ataque a esta zona de resistencia. Aparecieron ventas fuertes, ¿de acuerdo? Y están atacando de nuevo los bajistas en esta zona. Zona importante de soporte, pues más o menos en la zona de los 4000, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, pues bueno, veremos si consigue mantenerse dentro de esta zona para luego atacar a los 4400, que son los máximos de 2021-2022 aproximadamente, estos niveles que tenemos por aquí, o si finalmente pues no consigue romper estos máximos y entramos, pues también podría ser que el mercado entrase en una fase de rango, ¿de acuerdo? Un rango muy amplio, ¿de acuerdo? Pero yo creo que en este momento podríamos decir, pues prácticamente no seguro. Si vamos a trazar aquí, fijaros, a esta directriz que tenemos aquí, a ver si lo he marcado bien, y la alargamos hacia la derecha, fijaros que estamos justo por encima de estos, perdón, atacando por encima, no, intento de atacar la directriz bajista,
de estos dos picos que tenemos aquí, que confluye entre el 2021 y 2022, ¿de acuerdo? Que empezó toda la tendencia bajista. Fijaros que pues sería la clave, ¿de acuerdo? Se rompe finalmente esta directriz, pues sí que podríamos tener ya un ataque a los máximos y entrar por encima de este nivel, pues en subida libre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nivel donde estamos ahora mismo importante. A partir de aquí, pues vamos a ver. De momento podríamos ver, como digo, este tipo de correcciones hasta esta zona, donde tenemos una zona de soporte, y a ver qué acaba pasando desde este punto, si vuelve a atacar la directriz bajista que tenemos aquí trazada. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Nos vamos al mercado Forex y nos vamos al euro dólar. Fijaros que no ha conseguido en estas últimas sesiones romper las directrices, tanto el euro como la libra, básicamente porque la fortaleza del dólar americano en estas últimas sesiones se ha visto de nuevo afectada, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que después de alcanzar este nivel de resistencia, podemos decir, el mercado está empezando a retroceder de nuevo. La clave 1.04, ¿de acuerdo? Por debajo de este nivel empezarían de nuevo los problemas, ¿de acuerdo? O si consigue mantenerse por encima de esta zona, pues bueno, no es descartable que pueda haber nuevos tirones alcistas. Además, con las amenazas de o las fuertes amenazas por parte del Banco Central Europeo de seguir subiendo los tipos, ¿de acuerdo? Pero hay que vigilar el dato de IPC de nuevo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy atentos a lo que pueda salir este martes, me repito de nuevo, porque es que va a ser muy importante el dato que pueda salir este próximo martes, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a la libra. Fijaros pues también que no ha conseguido remontar o pasar la directriz, vuelve de nuevo a atacar esta zona de soporte, y es que si nos vamos al dólar americano, vemos que empieza de nuevo con mucha fortaleza. Fijaros que tuvimos esta pérdida falsa de la directriz alcista, ¿de acuerdo? Vino a buscar apoyo aquí. Como un rayo se metió de nuevo por encima y fijaros ahora claramente que están apareciendo compras de nuevo por encima de la directriz. Fijaros, compras, ¿vale? Compradores. Entonces, fijaros en este tipo de velas porque son muy interesantes, ¿de acuerdo? Y evidentemente pues pueden provocar de nuevo ataques a la directriz bajista que tenemos aquí, la cual si se acaba rompiendo pues abriría la ventana también de nuevo a ataques a esta zona del 50% de retroceso de Fibonacci de toda esta caída anterior, ¿de acuerdo? De momento la perspectiva es de rebote fuerte y además con compras, ¿de acuerdo? Por encima del nivel donde tenemos la directriz, fijaros, compras, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, que hay compradores apoyando la posible o el posible ataque a la directriz bajista, y si se acaba rompiendo, pues un nuevo ataque a la zona de los 13.000 aproximadamente. Por lo tanto, atentos. Bien, por contra, tenemos al oro, que después de tanta subida, evidentemente con esta fortaleza de nuevo del dólar americano, pues podría seguir cayendo, ¿de acuerdo? Objetivo, primer objetivo, bueno, que acabe perdiendo este nivel de soporte. Aquí tenemos el 0,38% de retroceso de Fibonacci y el 50% de retroceso de Fibonacci, que es donde los grandes operadores pues se suelen fijar como zonas de soporte o de pivote importante donde el mercado se suele frenar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debilidad para el oro, fortaleza de nuevo para el dólar americano, debilidad de nuevo para el euro y para la libra, al menos de momento. Vamos a ver si los bancos centrales europeos y de Inglaterra reaccionan algo más de manera más contundente. Seguimos, nos vamos al petróleo. Fijaros que el petróleo lleva una remontada durante estas últimas sesiones. Básicamente viene provocada porque Rusia anunció un recorte de 500.000
barriles diarios, ¿de acuerdo? Y esto, evidentemente, al mercado le ha gustado mucho, ¿de acuerdo? Además, aquí ya habíamos comentado que tenemos una figura triangular descendente, la cual, desde mi punto de vista a nivel técnico, pues si se acaba rompiendo esta directriz, podría provocar pues un movimiento alcista bastante importante hasta la zona, al menos esto, la proyección sería hasta la zona de los 97.471 aproximadamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atentos si se rompe esta directriz, ¿vale? Aquí tenemos una zona de resistencia, más o menos en los 85, pero si sigue este endurecimiento por parte de geopolítico, por parte de Rusia y por parte de Arabia Saudí, de la OPEP y todo este tema, pues es bastante probable que pueda alcanzar de nuevo los $97, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atentos a esto. Nada más, atentos o muy atentos a lo que pueda pasar este próximo martes, ¿de acuerdo? Y a la expectativa de cómo evolucione el dato de IPC, ¿de acuerdo? Pues veremos lo que pasa en los mercados, ¿de acuerdo? Atentos si sale bueno o malo, porque podría haber movimientos importantes a partir de este próximo martes, ¿de acuerdo? Si se acaba rompiendo estos niveles, pues sería un movimiento alcista muy importante, pero si no lo consigue, pues podríamos tener de nuevo caídas que también podrían ser importantes, ¿de acuerdo? Nada más, nos vemos en el canal de @scalpingtraders. No, scalpingtraders ya está, y luego la página web de scalpingtraders.com. Muchas gracias, saludos.